Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar el tema de el dolor, ¿sí? El dolor y la inflamación. Es un tema que es muy importante en lo que es la terapéutica, porque el dolor es algo que no podemos medirlo, ¿sí? No hay forma de poder medir el dolor del otro. Por principio le tengo que creer si le dice que le duele, ¿sí? Por principio. Muchas veces pasa que los profesionales, médicos, farmacéuticos, no creen el dolor que tiene la otra persona y no hay forma de comprobarlo, ¿sí? Así que por principio ético se le tiene que creer al paciente que dice que le duele. Lo que sí muchas veces se ha utilizado como pretexto el dolor justamente para consumir drogas que son demasiado potentes. Eh, Vieron el material que yo les pasé de estupefacientes y psicotrópicos. Esta ahora, el tema de hoy, estaría dentro de lo que es el tema de estupefacientes. Uno de los grupos, la parte psicotrópico vimos cuando vimos el sistema nervioso, pero la parte del dolor, uno de los grupos de drogas que se utiliza justamente es derivados del opio, se llaman opioides, y es derivado del opio el número uno, digamos, en cuanto a drogas de abuso. Como todos los medicamentos, así como la cocaína, la marihuana, tiene un uso medicinal y tiene un uso abusivo, ¿sí? Un uso psicoactivo, cuando activa, digamos, a nivel cerebral y que produce las adicciones. Así que hay una fina línea entre lo que es lo que el paciente necesita y lo que puede estar enmascarando una adicción. Si ustedes ven por ahí alguna serie norteamericana de emergencias y demás, van a ver que muchas veces fingen dolores justamente para que le den drogas derivadas de este tipo de productos. Así que, bueno, por principio ético, debemos creer el dolor que manifiesta la otra persona. Y siempre van a usar una escala, ¿sí? Que le van a preguntar a ustedes, por ejemplo, del peor dolor que tuviste, ¿sí? El 1 al 10, ¿con cuánto categorizás hoy el dolor que tenés? ¿Sí? Por ejemplo, el parto, ¿sí? El peor dolor fue el parto. Bueno, el parto le pongo 10. Bueno, ahora me duele 8. ¿Sí? Entonces es una manera que ellos tienen como para graduar. Pero no a todas las personas les duele igual el parto. No todas las personas pasamos por el parto. Yo no tuve parto natural, por ejemplo, así que tuve 3 hijos, pero no sé lo que es un dolor de parto. Sí puedo hablar de mi peor dolor, por ejemplo, fue el dolor de las trombosis, ¿sí? Para mí lo peor siempre ha sido ese dolor de la trombosis. Así que, por eso les digo, esto es algo que es subjetivo, es algo que no se puede medir y que por principio ético entonces debo creer al paciente. Vamos a ir avanzando. Bueno, a ver, dice el dolor. El dolor, dice, es el síntoma más frecuentemente encontrado en la práctica clínica, es una experiencia sensorial desagradable, es una respuesta fisiológica ante un daño al cuerpo. O sea que tiene que ver con los sentidos, porque yo siento el dolor en las terminales nerviosas, cuando ustedes se queman, cuando se golpean, ustedes las terminales nerviosas del pie, como hablábamos en la parte, cuando vimos la parte del sistema nervioso, le van a llevar esas fibras sensitivas van a llevar hacia el cerebro y el cerebro va a codificar el dolor, ¿sí? Por eso, supónganse, tocan algo caliente, instintivamente sacan, pero eso fue todo el proceso que el sistema nervioso avisó al cerebro y el cerebro mandó a las fibras motoras a que el músculo retirara el brazo de ese lugar, por ejemplo. O sea que todo pasa por un proceso de milisegundos, pero se media a través justamente de estos neurotransmisores. Bueno. El objetivo inicial es ser una alarma ante una lesión. Indica que existe un problema, generalmente un daño en un tejido. Entonces, como primer objetivo, el dolor es avisarnos, como si sonara una alarma de intruso en la casa, ¿sí? Entonces, avisa que algo no está funcionando bien. Sin embargo, cuando el dolor se prolonga durante semanas y se cronifica,
pierde esta función de alarma y se convierte en un problema por sí solo. O sea, inicialmente me está avisando que algo no está bien. Por ejemplo, comí mucho, sí, después de una fiesta me duele la zona del hígado. ¿Sí? Entonces lo primero que dice, uy, estoy con una pataleta al hígado. O me duele la panza, tengo retorcijones. Entonces uno no asocia que el dolor es un problema, sino que es un síntoma de algo que tengo. Ahora, una artritis, por ejemplo, ¿sí? Una persona que tiene artritis ya se va convirtiendo en artrosis, que es cuando se modifica, se cambia, se tuercen las articulaciones, el dolor es permanente. Entonces pasa a ser el dolor el problema, ¿sí? El dolor es siempre una experiencia subjetiva que depende de varios factores. Las características biológicas de la persona, las psicológicas, ¿sí? Hay personas que no toleran el dolor, hay otras personas que se aguantan cualquier cosa, las culturales y las sociales, ¿sí? Normalmente, dentro de lo que es el patrón cultural, ¿qué le dicen a los varones? Le dicen, vos sos hombre, no llores, ¿sí? Ahora hay toda una cultura que tiene que llorar, ¿sí? Pero venimos de una cultura donde al hombre no se le dejaba llorar y a la mujer se le ponía como llorona para conseguir las cosas. Entonces muchas veces, y esto pasa en la clínica, pasa de que no se les crea los dolores, ¿sí? No, es mujer, siempre finge, ¿sí? O un hombre cuando pasa por un proceso de enfermedad, dice, uy, no aguanta nada, ¿sí? Una mujer va al parto sin ningún tipo de problema y el hombre tiene una gripe y está tirado en la cama postrado a punto de morir. Bueno, estos son todos patrones que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con las experiencias de cada uno. A medida que vamos teniendo experiencias más dolorosas, decimos, no, eso no es nada, ¿sí? Pero para otras personas puede ser algo sumamente traumático. Por eso dice que es subjetivo, ¿sí? Va a depender de cada una de las personas. Los niños, ¿sí? Un adulto se aguanta más, un niño no, ¿sí? Ahora se ve, por ejemplo, en el tema de las personas que tienen fobia a un inyectable, se puede ver para sacar una muela, para colocar una anestesia, así que son fobias que son miedos que la gente adulta también puede llegar a tener. Bueno, entonces de forma tal que cada persona percibe el dolor de una forma completamente distinta, por eso no se puede medir. Vamos a la inflamación. Es la respuesta del organismo a una agresión. Consiste fundamentalmente en una vasodilatación local, o sea, vasodilata los vasos sanguíneos, ¿sí? Aumenta la cantidad de sangre que va a la zona, y cuando llega mayor cantidad de sangre van a ir saliendo, ahí ustedes tienen la imagen, sale de esa arteria y van yendo hacia el tejido, ¿sí? Aumento del calibre de los vasos sanguíneos, o sea, se agrandan, y una acumulación de los distintos tipos de células inmunológicas, como por ejemplo los glóbulos blancos. Ahí ustedes ven que van saliendo los neutrófilos, los mastocitos son de alergia, los neutrófilos son glóbulos blancos que van a ir a atacar el sistema inmunológico, van a ir a atacar, ¿sí? Y van a tener un montón de sustancias también que van a estar presentes en el lugar donde hubo una agresión. Supónganse una cortadura, una picadura, lo que sea que normalmente nos pasa y que genera una inflamación en el lugar. Tanto los glóbulos blancos como las células de los tejidos circundantes actúan a través de mediadores con el fin de finalmente restablecer la normalidad del organismo. O sea, cuando hay una lesión, cuando me picó una abeja, ¿sí? O me picó una hormiga, se inflama la zona, ¿sí? Empieza a doler la zona, ¿por qué? Porque la inflamación estira el tejido y eso es lo que me duele. Si yo reduzco la inflamación, reduce el dolor. Por eso, cuando hay inflamación, al aplicar hielo, por un lado deshincha, ¿sí? Desinflama, y por otro lado me calma el dolor. Pero es porque la inflamación va bajando, se desinflama, entonces deja de doler. Entre los mediadores secretados por los glóbulos blancos o la célula de los propios tejidos, los eicosanoides son los más importantes. Los eicosanoides entonces son sustancias que van a estar presentes en estos lugares. También van a estar presentes en el momento del parto. Por eso, en la última etapa del parto,
no es recomendable que la embarazada consuma antiinflamatorios, ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque al eliminar estos eicosanoides no empieza el trabajo de parto y puede llegar un momento en que se pase el periodo y el bebé, digamos, sufra las consecuencias. La familia de los eicosanoides presenta una amplia variedad de superhormonas. Por un lado, las prostaglandinas. Estos intervienen en los procesos de respuesta inflamatoria, en la regulación de la temperatura corporal o en el control del descenso de la presión arterial. Fíjense qué funciones tan importantes tiene. Va a actuar en la inflamación, va a actuar para regular la temperatura y la presión arterial, o sea que es fundamental. Si ella me ayuda a bajar la presión y yo elimino, ¿sí? Yo elimino esa prostaglandina con un antiinflamatorio, ¿qué saco de conclusión? Que al tomar antiinflamatorio la presión va a subir, ¿sí? Entonces, mucho cuidado los que consumen, que tienen hipertensión arterial y consumen muchos AINES. Antiinflamatorios no esteroides, ibuprofeno, diclofenac, piroxicam, ¿sí? Aspirina. Otro grupo, los leucocitos, ¿sí? Es una subclase de los eicosanoides que entre otras funciones controla la constricción bronquial y las alergias, o sea, está en todo el proceso de alergia. Le sumamos entonces a la inflamación, le sumamos al control de la temperatura y al control de la presión arterial, también ahora el tema de las alergias. Las prostaciclinas y los tromboxanos, dos de los eicosanoides claves por su relación con la enfermedad cardíaca, especialmente con el tema de la coagulación, o sea, la formación de trombos en la sangre que tiene sus consecuencias graves también. Las lipoxinas y los ácidos grasos hidroxilados, que son importantes en el control de las reacciones inflamatorias y en la regulación del sistema inmunitario también. O sea que los leucocitos, por ejemplo, en el momento de que me pica una abeja, van a actuar las prostaglandinas y los leucocitos, por ejemplo, ¿sí? O sea, depende qué proceso inflamatorio, qué traumatismo tengo, va a ser los eicosanoides que van a actuar. Las manifestaciones de la inflamación van a ser 4, ¿sí? Que ocurre siempre. Todos terminan en or para que sea más fácil acordarse. Dolor, tumor, rubor, calor. O sea, dolor duele, tumor se inflama, rubor se enrojece y calor se calienta, ¿sí? Para que se acuerden. Lo mismo pasa cuando me aplico una vacuna, ¿sí? Como la vacuna es algo extraño al cuerpo, el cuerpo va a reaccionar, ¿sí? ¿Y qué pasa en la zona de la vacunación? Se inflama, queda rojo, duele y me puede dar fiebre, ¿sí? Vamos a la inflamación y al dolor inflamatorio. Dice, manifestaciones locales del proceso. Calor y rubor, ¿sí? Debido al incremento del flujo sanguíneo y a la vasodilatación. Por eso queda más roja la zona cuando ustedes se golpean, ¿sí? Y enseguida se inflama. ¿Por qué entonces? Porque va mayor cantidad de sangre al lugar. Tumor, debido al edema por aumento de la permeabilidad. Como vimos en ese primer dibujito, les pongo de vuelta, sale del vaso sanguíneo, salen las sustancias hacia el tejido, ¿sí? Para tratar de solucionar el problema, y eso hace que se inflame la zona. Dolor debido a la compresión y estimulación de las terminales nerviosas. Cuando ese líquido empieza a aumentar, va a ir apretando las terminales nerviosas y eso es lo que yo siento como dolor. Y el otro proceso que se da, que no tiene que ver con la terminación OR, es la impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? No funciona o no me sirve o no funciona correctamente. Por ejemplo, me torcí el tobillo, ¿sí? Se va a inflamar, se va a quedar rojo, va a doler, ¿sí? Todos los procesos. Puede calentarse, si es un proceso grave me puede dar fiebre, pero la zona está caliente. Y además, ¿qué hace? No me permite pisar, ¿sí? Entonces no puedo tener la función habitual del pie.
Por eso es una impotencia funcional. Lo mismo si se doblan la muñeca, cualquier golpe que tienen no me permite levantar el brazo, por ejemplo. Eso es impotencia funcional, cuando no me deja hacer lo que yo siempre hago. Vamos a la fiebre. Tercer proceso, ¿sí? El dolor, la inflamación y la fiebre. Es un mecanismo natural de defensa para eliminar microorganismos extraños. Recuerden que esto vamos a ver ahora cuando veamos vacunas. Todo el proceso del sistema inmunitario para defenderse, uno de los mecanismos que tiene es justamente la fiebre, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo detecta, el cerebro detecta que hay algo extraño en el cuerpo, sube la temperatura para tratar de eliminarlo, ¿sí? Sea un virus, una bacteria, lo que sea, siempre va a aparecer fiebre. Para nosotros, ¿qué es? Es una alarma, ¿sí? Porque eso es lo que significa, es una alarma que me da el cuerpo de que hay algo raro circulando por mi cuerpo, ¿sí? La mayoría de las bacterias, por ejemplo, morirían si yo tuviera la temperatura elevada mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando yo dejo la temperatura elevada mucho tiempo en el cuerpo? Empieza a afectar las funciones normales del cuerpo y empieza a eliminar las proteínas del cuerpo, ¿sí? En una criatura puede ser muy peligrosa, ¿sí? Por eso siempre, cuando aparecen niveles altos de temperatura, siempre lo que hacemos es bajar en la temperatura, ¿sí? El cuerpo se está tratando de defender de algo, pero tampoco le puedo permitir que suba tanto la temperatura. Bueno, ahí está una graduación de cómo consideramos la temperatura, ¿sí? La fiebre, lo normal sería entre 36 y 37,5. Ese sería el rango normal de temperatura. Lo que pasa un poquito de eso, podemos hablar de febrícula, ¿sí? Cuando está un poquito calentito, podemos hablar ya después de fiebre, cuando ya está más cerca de los 39,5. Cuando ya pasa los 39,5, cuando hablamos alrededor de 40 grados, ¿sí? Ya es una fiebre alta. Y si pasa de 41 grados, ya estamos hablando de hipertermia que puede llegar a ser muy peligrosa, ¿sí? Por eso siempre se reduce rápidamente la temperatura en esos casos. Se puede dar también el proceso de hipotermia, por ejemplo, cuando estoy en el medio ambiente, ¿sí? Frío, y no tengo el abrigo necesario. Una persona que queda en la nieve, por ejemplo. Cuando baja la temperatura por debajo de 35, ¿sí? O sea, estoy tiritando de frío. Ese de tiritar, ¿sí? Es un mecanismo de defensa del cuerpo para mover los músculos y calentar al cuerpo. Pero si la temperatura sigue siendo baja, esto va a pasar en un momento y va a congelarse la persona. Siempre. Acá me muestran que mis perros están cada uno sentado en un sillón. Siempre se sientan, parece que me vienen a escuchar la clase. Después empiezan a saltar, ese es el problema. Dice, esta aparece porque durante el proceso inflamatorio se liberan unas sustancias llamadas pirógenos, ¿sí? Los pirógenos, ¿qué son? Son sustancias que se producen en ese contexto de inflamación y que generan fiebre, ¿sí? Actúan sobre el centro regulador de la temperatura que está en el hipotálamo, elevándola por encima de los niveles normales. O sea que lo que hace, esas sustancias piretógenas estimulan el centro regulador de la temperatura en el cerebro y hacen que suba la temperatura del cuerpo. La fiebre prolongada y alta es peligrosa porque en niños puede desencadenar convulsiones y en adultos daña tejidos, reduce la agudeza mental y puede conducir al delirio y al coma, especialmente entre los ancianos. Por eso las personas, por ejemplo, que están con un cuadro febril grave, deliran, tienen alucinaciones, el cuerpo se lo ve fácilmente, digamos, debilitado, transpiración, ¿sí? Ustedes habrán tenido fiebre en algún momento, verán que no es nada agradable. Vamos al tratamiento del dolor. Para el tratamiento del dolor o analgesia se emplean distintos tipos de fármacos. Esos son los que vamos a ver hoy, ¿sí? Los antiinflamatorios no esteroides, que serían lo más suavecito, ¿sí? Los glucocorticoides, que se manejan por otro mecanismo, pero son muy potentes como antiinflamatorios, los mejores, y los opioides, ¿sí? Que son los principales en cuanto al dolor, ¿sí?
Los antiinflamatorios, si ustedes prestan ahí atención, lo que dice, cómo hacen el mecanismo de acción, los antiinflamatorios actúan a nivel periférico, ¿sí? Terminales. Y cuando hablamos de opioides, maneja a nivel central. Por eso, al tener mecanismos de acción distintos, si yo los sumo, potencio el efecto, ¿sí? Como que le ataco a la enfermedad desde dos puntos diferentes. Esto para los casos graves. Vamos a los antiinflamatorios no esteroides. Todos ellos inhiben la síntesis de las prostaglandinas, los mediadores inflamatorios producidos por los glóbulos blancos y la célula de los tejidos lesionados, o sea que la sustancia que va a hacer que se inflame la zona. Las principales acciones de los AINES son su efecto antiinflamatorio, antipiréticos y analgésicos, aunque no todos tienen el mismo grado, ¿sí? O sea, hay algunos que son más antiinflamatorios, otros que son más analgésicos, ¿sí? Y eso varía de un producto, de una droga a la otra. Vamos al efecto antiinflamatorio. Perdón. Me estoy congestionando otra vez. Bueno, al inhibir el efecto antiinflamatorio, al inhibir la producción de prostaglandinas, los AINES disminuyen la vasodilatación y la salida de glóbulos blancos a los tejidos dañados, lo que lleva a una disminución de todo el proceso inflamatorio y un alivio rápido del dolor. O sea, esa primera imagen que vimos, lo que hace el antiinflamatorio, el AINE, corta ese pasaje, ¿sí?, de glóbulos y sustancias desde la sangre hacia los tejidos, y eso hace que al reducir la inflamación, reduce automáticamente el dolor. El efecto analgésico. El alivio del dolor se produce como consecuencia del efecto antiinflamatorio. O sea, primero desinflama, por eso me deja de doler. Si el dolor es síntoma de un proceso inflamatorio importante, los AINES ácidos, ¿sí?, como el ácido acetilsalicílico o el ibuprofeno, son los más eficaces. O sea, si yo tengo un traumatismo que tiene que ver con inflamación en una zona. Si el dolor es debido a traumatismos, a procesos degenerativos con escasa inflamación como la artrosis, los AINES básicos, como el paracetamol, son tan eficaces como los AINES ácidos. O sea que muchas veces para un proceso de artrosis, de artritis, se va a usar también la mezcla con el paracetamol. Como los efectos analgésicos de los AINES y los opioides se producen por mecanismos diferentes, se van a potenciar, lo que le dije hace un ratito. Las asociaciones de AINES con opioides se utilizan para el tratamiento de dolores intensos, por ejemplo, en los casos de cáncer. Ahora, al final de la clase vamos a ver una escalera, ¿sí?, que tiene que ver con la escalera del dolor y cómo se combinan los diferentes grupos. El efecto antipirético. La disminución de la fiebre se debe a la inhibición de las prostaglandinas que se producen en el hipotálamo, ¿sí?, en el cerebro. Los AINES solamente disminuyen la temperatura corporal si está aumentado por efecto de sustancias denominadas piretógenos, o sea, estas sustancias que están en la inflamación, que son las que van a producir las prostaglandinas a nivel del cerebro. La hipertermia, aumento de la temperatura mediada por otros mecanismos, por ejemplo, por una intoxicación de medicamentos, no son modificadas por los AINES, ¿sí? O sea, cuando hablamos de otros procesos, si no responde la fiebre a un AINE, me está indicando que puede haber alguna otra complicación, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que buscar un poco más a ver qué puede ser. Ahí ustedes tienen distintas clases químicas, ¿sí?, y las drogas más representativas de cada uno de esos. De los salicilatos, el ácido acetilsalicílico, ¿sí?, por la aspirina, por excelencia. Del ácido propiónico, el ibuprofeno, el naproxeno, que es menos conocido que el ibuprofeno, pero se utiliza mucho también el naproxeno. El naproxeno usan muchos también para dolores menstruales, ¿sí? Derivado del ácido acético, el diclofenac, la indometacina, que se usa mucho en lo que sea traumatismo, ¿sí?, en la parte de ortopedia, los traumatólogos usan mucho. El ketorolac se usa mucho en lo que sea muelas, dientes, ¿sí?, dolores dentales.
Derivados del oxicam, como el piroxicam y el meloxicam, esto también se usa mucho para lo que sea artritis. Derivado de la anilina, el paracetamol, uno de los más utilizados, y las pirazolonas como la dipirona, ¿sí? Esto sería distintas clasificaciones, todos estos van a actuar, pero la dipirona, por ejemplo, se considera más analgésico, no tiene un efecto, digamos, antiinflamatorio, sino que es más analgésico y para las temperaturas. Normalmente las hipertermias que tienen que ver, que no ceden con ibuprofeno, por ejemplo, a los niños, cuando le suministran dipirona, sí se presenta la disminución de la temperatura. Vamos a ver entonces a clasificación. Es lo mismo que el otro, ¿sí? Bueno, los ácidos carboxílicos acetilados, como el ácido acetilsalicílico, los ácidos acéticos como el diclofenac, el ketorolac, que decía lo mismo en la otra imagen, los ácidos propiónicos, el ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, que hay más nombres genéricos. Los ácidos antralínicos, el ácido mefenámico, meclofenámico, la aspirazolona, el metamisol, que es la dipirona, ¿sí? Es lo mismo. La propifenona, butazona, los oxicanos, piroxicam, sudoxicam, y los no ácidos, la nubemetasona. Estas son drogas que por ahí, las diferencias, ¿sí? Los que no estaban en el anterior, son drogas que por ahí se usan más en el ámbito hospitalario, no en la farmacia, sino que es más de uso para casos más graves, ¿sí? Cuadros más resistentes para bajar la temperatura de una persona. Vamos a los efectos adversos. La mayor parte de los efectos adversos aparecen luego de un uso prolongado. Dispepsias, alteraciones en la digestión sería. Náuseas, vómitos. Formación de úlceras gastrointestinales con riesgo de hemorragia. Afectación renal, o sea, el riñón se va a ver afectado con el abuso de los AINES. A un riesgo, digamos, de insuficiencia renal, o sea que usarlo durante años, como hay mucha persona que usa antiinflamatorios de forma permanente, ya sea por los dolores, por una artritis, lo que sea, eso lleva que con el tiempo el riñón se dañe, ¿sí? Se va a dañar el estómago y se va a dañar el riñón también. Broncoespasmos, ¿sí? Erupciones cutáneas y otras reacciones de tipo alérgico, ¿sí? O sea que muchas alergias tienen que ver también con el abuso. O sea que aquellas personas que son hiperalérgicas, que son asmáticas, tienen que tener un control también sobre la cantidad de AINES que consumen. Bueno, acá tienen efectos adversos de los AINES. Por un lado está una clasificación de menor a mayor, cuáles son las drogas que tienen a la izquierda de la pantalla, cuáles son las drogas que tienen un aumento del riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea que dañan al corazón. Empezamos con el naproxeno como el que tiene menor cantidad y va avanzando al diclofenac, ¿sí? El ibuprofeno, celecoxib y diclofenac. Celecoxib ahora es una droga que se retiró del mercado, sigue estando para determinados sectores, pero del mercado general se sacó justamente por el riesgo cardiovascular que tiene. Ahora, fíjense que según esta clasificación, el diclofenac tiene mayor riesgo, sin embargo sigue estando en el mercado. O sea que aquellas personas que tienen riesgo cardíaco sería conveniente que no consumieran diclofenac, ¿sí? Que prefirieran ibuprofeno, que es más común. Del lado derecho, ¿quiénes son los que dañan la mucosa? Cuando salió el celecoxib salió el grupo, digamos, al mercado, lo que presentaron fue justamente que tenía muy buen efecto antiinflamatorio y que no dañaba la mucosa, ¿sí? Con eso se extendió, que se descubrió después que tenía problemas cardíacos. Pero sigue siendo ese medicamento como uno de los antiinflamatorios más bien tolerados para la parte digestiva.
Fíjense que de ahí va avanzando ibuprofeno, el diclofenac, la aspirina, la indometacina, meloxicam, piroxicam y ketorolac, ¿sí? O sea que va aumentando el riesgo de dañar la mucosa gástrica. O sea que no es inofensivo, digamos, el uso de antiinflamatorios. Por eso la gente por ahí abusa y no toma en cuenta los daños que puede ir generándole. Riñón y estómago sobre todo, pero también la parte cardíaca. ¿Qué contraindicaciones generales tienen? En caso de gastritis, en caso de úlceras, ¿sí? Úlceras del estómago, gastro, ¿sí? O intestinales, que sería todo lo que sea la parte de intestino delgado. Las úlceras normalmente se van a presentar en lo que sea el esófago, por reflujo, ¿sí? Porque viene el ácido del estómago, en todo el estómago, y en el primer tramo del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Ahí es donde se presentan la mayoría de las hemorragias, las úlceras sangrantes, ¿sí? A largo plazo también puede provocar problemas renales. Vamos al efecto de los AINES sobre los medicamentos, ¿sí? Más comunes o más prescriptos. Sobre el IECA, ¿sí? Vimos en la parte cardíaca, vimos que los IECA eran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril, ¿sí? Este enalapril, ¿qué función tenía? Era una función de bajar la presión arterial, ¿sí? Reducir la presión arterial. Ahora, si yo tomo junto con antiinflamatorios, y esto yo le dije en la clase, cuando yo tomo junto con esos, los IECA, tomo con antiinflamatorios, reduce ese poder, ese efecto del antiinflamatorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomarlos lo más lejos posible. Si tomo el antiinflamatorio, si tomo el antihipertensivo a la mañana, tomarlo después de varias horas, ¿sí? A la aspirina, ¿sí? O a la aspirina o al ibuprofeno que tomo. Los anticoagulantes inhiben la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces se potencia. Yo tomo un anticoagulante y tomo además un AINE, va a potenciar el efecto, el riesgo son las hemorragias. Los beta bloqueantes va a reducir nuevamente el efecto antihipertensivo. Con la digoxina, recuerden que los beta bloqueantes también eran antihipertensivos. La digoxina, que era cardíaca también, ¿sí? Una droga cardiotónica, aumento de la toxicidad. Y con los diuréticos va a reducir ese efecto natriurético, o sea, la eliminación de sodio, ¿sí? Va a incrementar la insuficiencia cardíaca y va a producir edema, sobre todo en la zona de los pies, ¿sí? Que se hincha, se inflama toda la zona de las piernas. O sea que fíjense que en realidad cuando se combina con cualquier antihipertensivo o con diuréticos o con anticoagulantes, todo lo que tenga que ver con la sangre en sí, va a ser peligroso. Vamos al segundo grupo, a los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas segregadas por la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Cuál era la glándula suprarrenal? Suprarrenal, arriba de los riñones, ¿sí? Es como si fuera un gorrito que está puesto arriba de los riñones. Tienen efecto sobre casi todas las células del cuerpo. En esas glándulas suprarrenales se fabrican los corticoides del cuerpo, además de hormonas, ¿sí? Tanto hombres como mujeres van a fabricar una serie de hormonas femeninas y masculinas, ¿sí? Los dos, que son los que van a ir regulando. Y los corticoides que se segregan ahí son los que el cuerpo necesita para funcionar habitualmente, ¿sí? Normalmente. Están presentes en formas naturales en la sangre y tienen varias funciones, entre las que se destaca preparar al cuerpo para una situación de estrés prolongada, ¿sí? O sea, la huida, ¿se acuerdan del sistema nervioso central? El simpático, el que estaba, digamos, en alerta todo el tiempo y que se maneja con la adrenalina. El cortisol, ¿sí? Así se llama, el corticoide natural del cuerpo,
es el más representativo. La dexametasona es el corticoide sintético que más se asemeja a ese cortisol, ¿sí? O sea, es sintético, es un agregado, es lo que me colocan a mí, supónganse, con una crisis asmática, me van a aplicar una dexametasona justamente para que pueda dilatar los bronquios y pueda respirar. Vamos a las acciones farmacológicas. Tiene una reducción marcada de la inflamación, son los antiinflamatorios por excelencia, los corticoides. Disminuyen intensamente la respuesta inmune, o sea, bajan el sistema inmunitario, por eso los que usan corticoides siempre están más expuestos, ¿sí? Los que usan corticoides en una forma crónica, los asmáticos, los que están con un trasplante, los que están, digamos, usando por alguna enfermedad de artritis, artrosis, todos tienen el sistema inmunitario más debilitado, ¿sí? Inhiben la secreción de insulina, por lo tanto van a provocar un aumento de glucemia en sangre, ¿sí? Favorecen el uso de la grasa y las proteínas como fuente de energía. Mantienen la excitabilidad del cerebro, por lo tanto provocan cambios en el estado de ánimo. Lo primero que va a notar una persona que no consumía corticoides y ahora está consumiendo por algún proceso, sí que está pasando, la irritabilidad sobre todo, ¿sí? Quedan como más violentos, ¿sí? Es un efecto natural que tiene. Disminuyen la secreción del moco gástrico, por lo tanto el estómago se queda más expuesto al ácido, ¿sí? Recuerden que el moco era lo que protegía al tejido. Dificultan la cicatrización de los tejidos. Desencadena, eso recuerden también está asociado con el azúcar en sangre, ¿sí? Porque recuerden que afectaba la insulina y aumentaba la glucosa en sangre. Bueno, desencadena, decía, habíamos visto, hasta dificultan la cicatrización de los tejidos. Esto, por eso les recordaba que también, como también tienen el efecto de aumentar la glucosa en sangre, eso hace también que no sanen las heridas. Desencadena fragilidad capilar, lo que predispone a la hemorragia y a la aparición de flebitis, inflamación de los vasos sanguíneos. Suprime la formación de los huesos, por eso las personas que usan corticoides desde muy niños, digamos, también pueden ver afectado el crecimiento. Uy, ¿qué le pasó? Vamos a la actividad terapéutica. Se van a utilizar en procesos inflamatorios, ya sean graves o en realidad se usan en varios, pero especialmente en aquellos que sean graves y severos. ¿Por qué? Porque como son los mejores antiinflamatorios, eso va a hacer que al reducir la inflamación se reduzca el dolor. No llega a ser necesario muchas veces utilizar analgésicos porque con simplemente reducir la inflamación ya está mejorando el dolor. Por eso digamos que se usan en ese tipo de proceso. Se usan en procesos alérgicos, ¿sí? Las personas que somos alérgicas normalmente necesitamos estos corticoides justamente para volver a la normalidad. Se usa en enfermedad pulmonar, ¿sí? Soy asmática también, así que también está dentro de lo que sea el uso de los PAF. Se usan en los tratamientos antineoplásicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tratamientos para cáncer, ustedes no sé si conocen alguna persona que tiene cáncer y está en tratamiento, la característica que tienen todos es justamente la inflamación, ¿sí? No es que están gordas las personas, sino que están inflamadas. Así que normalmente se usan estos corticoides para volverle o por lo menos que no queden en un proceso de inflamatorio permanente. En los casos de artritis, en las enfermedades en las que hay una deficiencia de corticoides, no se utilizan en primera línea para el control del dolor, aunque pueden contribuir a paliarlo al inhibir la síntesis de las prostaglandinas. O sea, no se usa para el dolor, pero en forma secundaria sí tiene el efecto sobre el dolor al desinflamar.
O sea, si es un dolor sin inflamación, no sirve el corticoide, ¿sí? Va a ser exclusivamente cuando hay inflamación. Bueno, y ahí decía enfermedades en las que hay una deficiencia de corticoides. ¿Cuándo se puede dar esto? Cuando yo tengo problemas con mi suprarrenal, ¿sí? Que hay algo que está pasando con mi glándula suprarrenal, con las dos glándulas, ¿sí? Recuerden que están arriba de los riñones. Entonces ahí estamos hablando de que necesito corticoides. No es muy común, ¿sí? Pero se pueden dar algunos casos. Vamos a los efectos secundarios. Debido a que sus efectos secundarios son muy importantes y su gravedad está relacionada directamente con la dosis y la duración del tratamiento, las terapias con corticoides casi siempre son de corta duración y se reservan por lo general para casos de enfermedad severa, o sea, los graves. Para mi gusto se usa más de lo que se debiera usar y mucha gente usa los corticoides sin ninguna prescripción médica y los riesgos que genera son muy graves, ¿sí? Entonces, conocí a una persona, digamos, que se inyectaba corticoides justamente por un proceso de dolor, bajó tanto el efecto, bajó tanto, digamos, todo lo que era el sistema inmunitario que tenía, que estaba pasando por un proceso de coagulación en realidad, por eso le dolía, ¿sí? Tenía una trombosis, el tema que fue una trombosis en la panza, o sea, un lugar distinto en la persona que era obesa, un lugar no muy común, ¿sí? Normalmente las trombosis se dan en la zona de las piernas, entonces se puede ver, ¿sí? Se puede notar, y en este caso, bueno, no dijo nada, formó una gangrena. Imagínense una gangrena, sangre acumulada, una gangrena usando corticoides en forma masiva, hizo que justamente el sistema inmunitario bajara tanto que la bacteria ganó. También se usan corticoides, por ejemplo, para los trasplantes. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a rechazar, ¿sí? Incluso también para la colocación de algún dispositivo en el cuerpo. Lo que sea extraño al cuerpo, el cuerpo lo va a tratar de rechazar. Entonces los corticoides se usan justamente para que no rechace el órgano, para que no rechace la válvula, supónganse, la prótesis que le colocaron, de la manera en que bajan, disminuyen el sistema inmunitario. Por eso una persona cuando está usando corticoides se queda más expuesta a cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo que esté circulando. Cuando se establecen tratamientos largos es necesario prevenir que su presencia en sangre por encima de los niveles habituales no inhiba, digamos, ¿sí? Sería no inhiba a las glándulas suprarrenales. Lo va a inhibir, porque las glándulas suprarrenales son unas glándulas que ni bien el cerebro detecte que hay corticoides circulando, la glándula va a parar de fabricar. Es muy importante, ¿sí? A ver si está puesto ahora, no, es muy importante que nunca se suprima de golpe el uso de corticoides, siempre lo hagan en forma más gradual, más escalonada. Si tomaba cada 12 horas, tomo cada 24 horas por 2 días, después recién dejo de tomar. ¿Sí? O si tomo una pastilla, tomo media pastilla. ¿Sí? La idea es ir bajando gradualmente para darle tiempo a la glándula que empieza a fabricar, porque va a tardar unos días hasta que lo hace, y el cuerpo siempre tenga de todas maneras corticoides para poder funcionar. Eso es muy importante. Dice, para eso se establecen pautas con dosis mínimas a días alternos y con disminución progresiva de la dosis hasta suspender. De este modo se favorece que la glándula continúe secretando hormona de manera fisiológica, o sea que siga trabajando. ¿Qué efecto secundario podemos encontrar con los corticoides? Insuficiencia suprarrenal por inhibición de la glándula, o sea, deja de funcionar. Hiperglucemia. Pueden precipitar una fase maníaca en personas con trastorno maníaco depresivo, no en todas las personas, sino en aquellos que tienen trastorno bipolar, les puede afectar en la fase maníaca, o sea, se aceleran, ¿sí? Recuerden que tiene que ver con el simpático que estaba preparado para la huida. Cambios en el humor, la violencia sobre todo,
la úlcera péptica, ¿sí? Porque destruye el moco, entonces favorece la aparición de úlcera. Desequilibrio hidroelectrolítico, ¿qué quiere decir? Va a retener el sodio y retener el agua, por lo tanto va a aparecer los edemas. En lugar de eliminarlo con la orina, lo va a retener. Aumenta el riesgo de sufrir una infección oportunista, ¿sí? Debido a que como baja el sistema inmunitario, las enfermedades oportunistas van a aparecer. ¿Y qué va a hacer? Van a enmascarar dicha infección al inhibir la respuesta inflamatoria. Ese es el peligro. Como mi cuerpo no me va a dar las alarmas, ¿sí? La infección puede avanzar y mucho. Genera osteoporosis porque también afectaba el crecimiento de los huesos. A largo plazo puede desencadenar una enfermedad relacionada con la disminución de los corticoides que se llama síndrome de Cushing. Acá están los efectos que tiene, ¿sí?, ese síndrome de Cushing. Fíjense que es bastante variado todo lo que puede causar en la persona. Esto es por no tener los corticoides normales o fisiológicos de las glándulas suprarrenales. Puede aparecer depresión, puede aparecer cataratas, hirsutismo, acné, hirsutismo es el tema de pelos, diabetes, hipertensión, alcalosis metabólica, hipopotasemia, o sea, poco potasio en sangre, edemas, principalmente en los pies y las piernas, infecciones oportunistas en general, necrosis ósea, que quiere decir muerte del tejido de los huesos, o sea que no va a crecer más. Osteoporosis, que es debilitamiento del hueso, ¿sí? Porque constantemente el hueso se va formando por afuera y por dentro se va eliminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tendríamos unos huesos que pesarían 50 kilos. Entonces siempre se va ahuecando los huesos. Tiene que ser fuerte el hueso para que no se rompa. ¿Qué pasa con la osteoporosis? Debilita al hueso. Es como si le hicieran una esponja, ¿sí? Le hacen un montón de agujeritos. Por eso los que tienen osteoporosis se rompen fácilmente los huesos. Pancreatitis, inflamación del páncreas. Por eso tenemos problemas con el tema de la secreción de insulina. Hemorragias en general, ¿por qué? Porque aumenta el tema de la anticoagulación. Cuello de búfalo, que es inflamación del cuello, ¿sí? Y sobre todo, muy característico del síndrome de Cushing, es como el cuello de búfalo, vieron, si se ubican cómo es un búfalo, tiene como una joroba, ¿sí?, en el cuello. Bueno, a eso es lo que se refiere, ¿sí? Se queda gordita la parte posterior del cuello. Y otra característica muy común, cara de luna llena, o sea que se inflama la cara y queda redondita la cara. Esas son las características típicas que tiene el síndrome de Cushing. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Tomar la medicación siempre a la misma hora. Si ha olvidado tomar una dosis, debe tomarla lo antes posible. Pero si ya falta poco tiempo, directamente tomo la otra, ¿sí? No duplicar porque aumento mucho el nivel de corticoide. No interrumpir el tratamiento bruscamente, siempre hacerlo en forma paulatina. Si se hiciera en forma brusca, aparece el síndrome de retirada de los corticoides, que se va a caracterizar por malestar, debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar, hipotensión arterial, hipoglucemia, fiebre y vómitos. ¿Por qué? Porque el corticoide natural es lo que hace controlar todos estos procesos, ¿sí? Cuando se suprime de golpe el corticoide y mi glándula todavía no trabaja, estos son los efectos que produce. Ingerir el medicamento acompañado de alimentos para minimizar la irritación gastrointestinal. En estos casos es necesario, digamos, tomarlo con la comida. Para protegerse de la infección, lavado de manos, evitar aglomeraciones y el contacto con personas con procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunitario va a estar más bajo, así que no exponerme. En caso de tener que vacunarse, debe consultarlo antes con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque si son vacunas activas, como mi sistema inmunitario va a estar bajo, el riesgo, ¿sí?, de una reacción va a ser mayor.
O sea que siempre, bueno, dejarlo por lo menos 15 días entre el que suspendo y voy a aplicarme la vacuna. También al revés, ¿sí? Si me vacuné, no usar corticoides durante un tiempo hasta que sea prudente. Las personas diabéticas deben saber que aumentan los niveles de glucemia también, por eso no tienen que abusar, o si no, si es necesario usar, tienen que ajustar también con la insulina. Los deportistas deben ser advertidos que pueden dar positivo en controles de dopaje, ¿sí? Pesarse en forma regular y buscar cualquier signo de edema, de retención del líquido. Debe acudir a un centro sanitario o alertar a los servicios de emergencia si presenta alguno de estos síntomas. Dificultad respiratoria, dolores, sangrado nasal, presencia de sangre en las heces, en el vómito o en el esputo, o sea, en el catarro, signo de infección, aumento de la sed y de la diuresis, que sería el tema de la diabetes, olor afrutado en el aliento, ¿sí? Por eso le decía que el aliento nunca tiene que oler a, dulce, ¿sí? Porque me está dando aviso de que hay una alcalosis. Caídas, porque pierde la estabilidad, y cambios en el humor. Cualquiera de eso, siempre comunicarle al médico para que sepa que hay un proceso, ¿sí? Del efecto corticoide. Es muy importante la prevención de las caídas, sobre todo en las mujeres de edad, con el tema de la osteoporosis, para que no se rompan los huesos. Bueno, justamente porque los corticoides lo que hacen es inhibir esa regeneración de los huesos, el crecimiento, y eso hace que sea propenso la osteoporosis. Bueno, abajo tienen los ejemplos de los glucocorticoides más utilizados. La betametasona se usa mucho en lo que sea crema. La cortisona se usa también en crema y en inyectable. La dexametasona es típica de lo que sea comprimidos. La hidrocortisona, la metilprednisona, la metilprednisolona, prednisona y prednisolona son comprimidos, ¿sí? O sea que tienen variedad de productos. Tienen cremas, tienen inyectables, tienen comprimidos. Así que aquel que lo va necesitando lo puede tener. Vamos al tercer grupo, los opioides, ¿sí? En este grupo de los opioides entra lo que tenía que ver con estupefacientes, que fue ese material que yo les agregué de psicotrópicos y estupefacientes. Psicotrópicos es lo que vimos en el sistema nervioso, y ahora los opioides tienen que ver con la parte de estupefacientes. Bueno, principales, ¿sí? Sigue siendo el principal opioide y el principal calmante de dolores, la morfina, ¿sí? Codeína es un derivado, meperidina, fentanilo, metadona, dextropropoxifeno, buprenorfina, tramadol, naloxona, todos tienen salida, todos, ¿sí? Se utilizan todos. El grupo de sustancias narcóticas que producen analgesia actuando sobre el sistema nervioso central. O sea, ellos no van a actuar sobre las terminales nerviosas, sino que van a actuar directamente en el cerebro. Presentan un potente efecto analgésico debido a que inhiben la percepción del dolor. El cuerpo no siente dolor, o sea, le engañan al cerebro de que no siente dolor. Esto ustedes ¿dónde lo ven fácilmente? En las películas de guerra, que cuando eran amputados, una bomba le volaba la pierna o le volaba el brazo, ¿qué hacía el paramédico? Le aplicaba una inyección de morfina y a esperar que le puedan llevar lejos de ese lugar de guerra. Eso es típico, eso se sigue usando hoy, ¿sí? Hoy incluso los cascos de los soldados tienen una dosis de morfina justamente para que se autocoloquen. Bueno, aumentan el umbral, ¿sí? Hacia el dolor. ¿Qué es el umbral? El nivel que yo tolero de dolor. ¿Sí? A partir de ese nivel no tolero. Por eso le digo que ese umbral va a depender de cada persona. Hay personas que pueden tener dolores terribles y se aguantan, y hay otras que ante el mínimo dolor no soportan. Ese umbral, entonces, es subjetivo, depende de la persona y de todo lo que la vida a esa persona le marca, ¿sí? Hay traumas que por ahí de niños, ¿sí? Y eso hace que se acreciente el temor.
las agujas y demás, que es típico, ¿sí? Entonces no es que le duele tanto el pinchazo de una vacuna, sino que tiene ese proceso incorporado, así como su experiencia. Dice, es importante aclarar que no actúan sobre la inflamación, o sea, no son antiinflamatorios, pero como actúan sobre el dolor a nivel central, son efectivos también en los dolores secundarios a procesos inflamatorios. O sea, muchas veces le van a dar este tipo de medicación no por la inflamación en sí, sino para que calme el dolor. Por ejemplo, en el caso de una quemadura, ¿sí? Una quemadura que sea muy dolorosa, va a generar, digamos, por ahí la necesidad de algo más contundente, o una amputación, algo que sea más grave. Produce sus efectos mayormente en el sistema gastrointestinal y en el sistema nervioso central. La analgesia muy potente, ¿sí? Calma el dolor. La miosis, la reacción de la pupila. Depresión respiratoria, que va a depender de la cantidad de dosis que se tome. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo mucha concentración, tomo mucha medicación, entro en un proceso, ¿sí?, de coma, sueño profundo y muerte, ¿sí? O sea que todo lo que sean este tipo de opioides van a generar muerte, ¿sí?, consumidos en dosis excesivas. Inhibición del peristaltismo gastrointestinal. Antes, digamos, eso les voy a mostrar en la próxima clase, se usaba la heroína, que también es opio. Se usaba el jarabe de heroína para los casos de colitis en niños, ¿sí? O sea, lleva todo un proceso muy interesante, por eso les di ese material extra de psicotrópico y estupefaciente, porque es muy interesante todo el proceso de los estupefacientes también. Hace miles de años que se usa, se usó muchas veces como medicinal, pero ¿qué pasó? Como tiene ese efecto psicoactivo, ¿sí?, adictivo para la conducta, digamos, eso hace que utilizado en masa genere alteraciones del ánimo social, ¿sí? Puede incitar a la violencia y un montón de delitos, digamos, que se ven afectados. Por eso, los gobiernos de todos los países, en su momento, el año 1961, si no me equivoco, ¿qué hace? Firma los tratados para reducir la circulación de estupefacientes. Así que ahí empieza, digamos, todo este proceso de control de pasarse de un país al otro con las aduanas, justamente para evitar esto. Bueno, pero por eso les recalco que hace 100 años atrás, menos, ¿sí?, se usaba, digamos, en niños. O sea que el proceso, digamos, difícil por ahí como para decir, cómo mi bisabuelo se crió tomando esto y ahora está prohibido. Bueno, es por las pruebas que se van juntando en el transcurso del tiempo. Estimula directamente el centro de vómito, ¿sí? O sea que a nivel central. Sedación y sensación de bienestar. Esto es lo que más buscan, ¿sí? Esa sensación de plenitud, esa sensación de me siento bien conmigo mismo. Claro, no tiene dolor, no siente nada, ¿sí? Entonces es euforizante, me levanta el ánimo y por eso el abuso. La tolerancia por su uso crónico y continuado, se necesitan cada vez dosis mayores. Por eso el adicto cada vez va a ir necesitando mayor y mayor cantidad. Ahora, un error, ¿sí?, que se produce y que típicamente lleva a aquellos que están en un proceso de rehabilitación de drogas, lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se le empieza a acostumbrar con otras drogas al cuerpo a que deje la morfina, ¿sí?, o las drogas de estupefacientes, se les da otras drogas que van suprimiendo los efectos de retirada, ¿sí?, los síndromes de abstinencia. Ahora, cuando la persona se escapa, ¿sí?, o se cansa del tratamiento, o se cruza nuevamente con la posibilidad de consumir, tiene que empezar a consumir como si fuera nuevo, ¿sí?
¿Cuál es el error que generalmente hacen? Consumir con la última dosis que tomaron. Y no, porque mi cuerpo ya se desacostumbró de esa dosis, ¿sí? O sea que tengo que arrancar de cero, volver a las mínimas cantidades. Bueno, y ese es un error muy común de los adictos, que son los que después de una rehabilitación consumen una nueva dosis elevada del medicamento y ahí es donde se dan los cuadros de fallecimiento. O sea que es bastante típico en aquellos que no pueden con el tratamiento de rehabilitación, ¿sí? El cuerpo se rehabilitó, pero no la cabeza, sino la mente. Y, bueno, ocurren estos casos de fallecimiento. El cerebro tiene 3 tipos de receptores al opio, ¿sí? El mu, el kappa y el sigma. Fíjense que tienen distintas características. El mu me va a dar la analgesia supraespinal, la depresión respiratoria, la euforia, la sensación de la sedación moderada. El kappa me va a dar la analgesia espinal, sedación intensa, la miosis, la reacción de la pupila, y el sigma me va a dar las alucinaciones, la disforia, la estimulación psicomotora. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo saber cuántos receptores mu, cuántos kappa, cuántos sigma tengo. Entonces la dosis que yo consuma no va a ser el mismo efecto en mí que en otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos saber predeterminadamente cuántos receptores tenemos de cada uno de esos. Esto pasa con cualquiera de las drogas, ¿sí? La marihuana también tenemos 2 tipos de receptores, CB1 y CB2, en el cerebro, que son los que la marihuana va a reaccionar. No sabemos, ¿sí?, cuánto de esos receptores tiene la persona. Por eso, digamos, dependiendo qué marihuana usan, porque hay varias clases de marihuana, le puede hacer un efecto o le puede hacer el otro. ¿Sí? Entonces eso es complicado. ¿Qué complicaciones se pueden dar? Depresión respiratoria, sobre todo en el uso parenteral, espinal y a alta dosis. Depresión respiratoria, cada vez respiro menos, cada vez menos, entro en coma. Estreñimiento, por eso se usaba en los casos de colitis. Sedación excesiva, coma, náuseas y vómitos. Tolerancia, generalmente al uso crónico cada vez voy a necesitar más seguido o mayor dosis. Y la ineficacia de la dosis es por persistencia del dolor o alivio inadecuado, ¿sí? O sea que llega un punto en que la dosis de ese medicamento no me va a servir. Por eso se reserva siempre a las últimas etapas de cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llega a este proceso. Si yo empiezo el cáncer y empiezo a consumir ahora, no me va a dar el tiempo. En cambio, en el último proceso, sí, digamos, lleva más alivio que otra cosa al paciente. Esto es lo que está en el material que yo les di ya, ¿sí? Lo que tiene que ver con psicotrópico y estupefaciente. Es importante, fíjense que se habla de cultivo de opio. El opio se cultiva de la adormidera, que es la amapola, ¿sí? La flor de amapola, que es la flor oficial de Holanda, imagínense. Tiene unas cápsulas y esas cápsulas tienen dentro un jugo, ¿sí? Como una secreción así como moco. Esa secreción es blanca, cuando toma contacto con el aire enseguida queda oscura, pero ese jugo de las cápsulas es la que se utiliza para hacer el opio. Ya se usaba 6.000 años antes de Cristo, o sea que imagínense los sumerios, que son los que se creen la primera civilización, digamos, que tenía los conocimientos y que los podía dejar por escrito, ¿sí? Dejaban las tablillas y demás. Ya se asociaba, digamos, justamente con la alegría, con una planta que es euforizante. Después, digamos, pasó a todo lo que sea el imperio egipcio, ¿sí? Tutankamón, todos los grandes faraones. Después sigue con la ruta de los fenicios, llega al Mediterráneo, llega a todo lo que sea las colonias que estaban en Europa, llega a todo lo que sea a Europa,
y después de eso llega todo lo que sea las colonias, ¿sí? O sea, aquellos que América, India, Australia, que eran lugares colonizados por los europeos. Después van a ver, fíjense que exploradores portugueses conocen el opio en China. El opio en China era algo que tenía que ver justamente con su parte religiosa, ¿sí? Con los ceremoniales que tenían. Acá también teníamos ceremoniales en América, la famosa pipa de la paz de los indígenas, ¿sí? También se habla de consumo de estupefacientes. Podía ser marihuana, podía ser cualquier otra, pero eso es lo que le llamaban la pipa de la paz. Dejaban de pelear porque estaban todos contentos fumándose un porrito, digamos. ¿Quién le da ese uso, digamos, médico? Y se lo da Paracelso, por eso es uno de los científicos más importantes. En realidad se llamaba Aurelius Bombatus Theopratus von Hohenheim. Un nombre es muy difícil, pero se lo conoció en la historia como Paracelso. ¿Qué hace? Justamente empieza a investigar lo que era el opio, lo llama láudano, y el láudano se utilizó muchísimo en la medicina justamente para permitir que pudieran hacer en aquel momento las cirugías, ¿sí? No había anestesia. O sea que lo dormían al paciente para poder amputarle una pierna, hacerle algún proceso que era muy doloroso. Eso marcó una diferencia terrible entre, imagínense, estar cortándole la pierna a un soldado, sujetándole a que esté dormido. ¿Sí? Antes, ¿qué hacían? Cortaban en vivo, ¿sí? Con una sierra, cortaban en vivo, y obviamente el sufrimiento del paciente era mucho. A lo sumo le podían emborrachar, que era lo máximo que tenían. Entonces el opio fue algo que por decirlo así, humanizó la medicina, ¿sí? Permitió que el paciente no tuviera tanto dolor. Incluso después le seguían dando pequeñas cantidades de láudano para que duerma y que pudiera sobreponerse más fácilmente. Incluso daban después del parto, ¿sí? Ya se empezaron a entusiasmar y le ponían opio a cualquiera. ¿Qué pasaba con el opio? El opio viene el nombre de morfina viene justamente de Morfeo, dios del sueño, ¿sí? Por eso, porque el efecto que buscaban era que el paciente se durmiera. Bueno, por eso está el nombre ahí, en 1803 pueden identificar la morfina como el principio activo que era lo que producía ese efecto, y le da ese nombre morfina porque era el dios del sueño. La medicina de Dios, fíjense, llegó un momento en que era tan bueno el producto, sí, para lo que era la medicina de la época, que se lo consideraba que era como un regalo divino. Después dice, se crea la jeringa, hasta ese momento eran jarabes, se crea la jeringa, aumentó la concentración, ustedes ya saben la diferencia entre tomar y que me inyecten en vena, o sea que la potencia aumentó al 100%. Bueno, fíjense lo que dice el conocido como el Hipócrates británico, dijo, Dios puso en manos del médico la más valiosa de las medicinas, aquella que calma el dolor de las enfermedades. O sea que para los médicos, por un principio ético, es no causar dolor al paciente. O sea que por eso esa medicina resumía todo lo que eran los principios médicos de esa época y de hoy, ¿sí? Bueno, eso le quería refrescar como para que vean que así como puede ser una droga de abuso, también ha marcado una diferencia abismal y por eso se sigue utilizando. Se sigue utilizando bajo estrictos controles, hay morfina en inyectables, hay morfina en jarabe, pero que se le da a aquellos pacientes que están en el último tramo de su vida. Manejo farmacológico del dolor, ¿sí? O sea, cómo se maneja el tema con los medicamentos. Dice, al momento de comenzar a aplicar un tratamiento farmacológico es necesario tener en cuenta el tipo de dolor, su intensidad, la vía que se va a administrar y los efectos adversos que puedan surgir. Lo principal es definir si es un dolor agudo o un dolor crónico, ¿sí? Agudo porque
me amputaron la mano, y crónico, por ejemplo, si yo tengo artritis. Frente a esto, el médico va a contar con una gran cantidad de fármacos capaces de producir analgesia en el paciente, pero debe conocer las bases de cómo se encara el tratamiento. Y ahí está la escala o la escalera de la Organización Mundial de la Salud. Plantea, ¿sí?, hacerlo por escalones, hasta que no esté agotado todo lo que sea el primer escalón, no pasar al segundo, ¿sí?, o no pasar al tercero. Esto cuando se dan en dolores crónicos, ¿sí? Tengo que hacer esta escalera. ¿Cuándo puedo tomar el ascensor que está a la derecha de la pantalla? Cuando es un dolor agudo. Ahí empiezo por lo más potente y después lo voy a ir reduciendo, ¿sí? Si me amputaron una bomba, me apuntó, supóngase una explosión, ¿sí? Me amputó el brazo, me amputó la pierna. No estoy para un antiinflamatorio como ibuprofeno. Me tienen que calmar el dolor ya, ¿sí? Entonces vamos a la morfina. Una vez que esté estabilizado, que ya empezaron el tratamiento, ya me cosieron, ya, bueno, hicieron lo que me tenían que hacer en ese miembro que explotó, ahí puedo ir reduciendo hasta llegar, supónganse, al ibuprofeno, ¿sí? Pero en esos casos, digamos, se toma el ascensor. Por eso cuando hablamos de agudo, es algo grave, algo ahora, y no es algo que va creciendo con el tiempo. En el crónico, que va creciendo con el tiempo, tengo que usar la escalera de tratamiento. Entonces, en el primer escalón van a estar hablando de un dolor leve, los analgésicos no opioides, los AINES, ¿sí? Y en esos casos también se pueden usar los coadyuvantes. ¿Qué puede ser un coadyuvante? Hielo, por ejemplo, ¿sí? El hielo, colocar hielo en un lugar donde me duele es analgésico, ¿sí? Puede calmar el dolor. Hay algunas personas que dicen que el hielo no le hace nada, pero que sí le hace el calor. O sea, calentar la zona es lo que le genera, digamos, la sensación. Bueno, es medio raro porque el calor dilata y aumenta la inflamación, pero bueno, si la persona dice que le calma el dolor, ¿viste?, es subjetivo. Hay que respetar lo que dice el paciente. Cuando esto no sea suficiente, vamos a pasar al segundo escalón, ¿sí? Ahí están los opioides débiles. Dentro de los opioides tenés los muy potentes y los débiles. Ahí puede aparecer, por ejemplo, la codeína, el tramadol. La codeína es muy bueno como antitusígeno también. Los no opioides, ¿sí? Los corticoides pueden usar también si es un proceso de inflamación. Y también nuevamente los coadyuvantes. El tercer escalón van a ser ya para dolores severos, los opioides potentes, la morfina, el fentanilo, los no opioides también, que se pueden utilizar y muchas veces se va a mezclar, ¿sí? Se va a combinar. Entonces, para dolor crónico de mucho tiempo, voy por la escalera. Para un dolor agudo, voy por el ascensor. Pero un dolor que amerite, por eso le digo una amputación. No, no un dolor de muelas, ¿sí? Algo que amerite el uso de morfina. 3 grupos. El grupo 1, que son los analgésicos de acción periférica, los AINE. El grupo 2 son los analgésicos centrales débiles, ¿sí? En este caso están los opioides débiles. Y el grupo 3, que son analgésicos también a nivel central, pero fuertes, ¿sí? Ahí están los opioides fuertes. Un concepto importante al momento de recetar estos fármacos, que muchas veces antes de pasar de una droga del grupo 2 a una del grupo 3 se puede agregar un AINE. O sea, yo al grupo 1 le pongo un AINE y aguanta más tiempo. Por eso le digo, las combinaciones son muchas. Se va a cortar, pero ya terminamos, así que no volvemos, ¿sí? El dolor agudo, no, parece que falta todavía. Dolor agudo es aquel que de reciente comienzo y probablemente limitado en el tiempo. Sin importar las causas, el dolor agudo debe ser tratado de inmediato y para ello se utilizarán las drogas más fuertes. Por eso esto se usa en emergencia, ¿sí? Supónganse un cuchillo, ¿sí? Le atravesaron una bala. Esos son dolores agudos. Con el tiempo se va disminuyendo la dosis. Es fundamental determinar la causa del origen, ¿sí?
Si yo sé que es un cuchillo, si yo sé que es un disparo, sé que esa es la causa, lo trato, cicatrizo la herida, va a sanar. La escala descendente para el manejo farmacológico tiene su mayor expresión cuando hablamos de pacientes politraumatizados, o sea que accidente de tránsito, caída desde altura, herida de bala, y los postquirúrgicos si estamos hablando de una operación grande, ¿sí? Hay muchas otras causas de dolor agudo, es importante identificar el origen, y así lo que se puede hacer, por ejemplo, es utilizar las drogas más eficaces de los grupos más débiles, ¿sí? Si no es necesario usar morfina. El dolor crónico, el dolor que persiste por 6 meses o más, cualquier dolor que sobrepase el periodo de duración de la enfermedad o lesión que lo produjo, o sea, una artritis va a ser una enfermedad que va a ser de por vida, o sea, que el dolor va a ser continuo. Acorde a la escalera del dolor, el comienzo del tratamiento de los dolores crónicos se realiza con el grupo 1 y ahí va subiendo el grupo 2 y 3. Y también se puede combinar. Por eso le digo, crónico voy por la escalera, agudo voy por el ascensor. En el caso de los pacientes oncológicos, el objetivo del tratamiento para el dolor es principalmente el de brindarle comodidad. Normalmente el paciente oncológico en su etapa terminal ya no importa si el paciente se vuelve adicto o no, porque ya no hay vuelta atrás. O sea que lo que tengo que tratar de hacer es que el paciente tenga una buena calidad de vida. Además, los opioides tienen cierta potencia euforizante, o sea, levantan el ánimo, le va a calmar el dolor y va a levantar el ánimo. Por estas razones, el individuo al no tener dolor va a tener una mayor motilidad y va a estar de mejor humor. Entonces se usa en esos casos. Bueno, ahí sí terminó. O sea, les recuerdo, cuando hablamos de la escalera, subo por la escalera en dolores crónicos, ¿sí? Siempre no voy al último escalón, sino que agoto todas las posibilidades del escalón más bajo. ¿Por qué? Porque no sé cuántos años más me va a durar la enfermedad, ¿sí? Entonces tengo que ir ayudando a que esos medicamentos me sirvan por una mayor cantidad de años. En cambio, cuando hablamos de un dolor agudo, ¿sí? Antes sería una guerra, la pérdida de un miembro. Hoy hablamos de violencia más urbana, un balazo, que me acuchillen, que pase algo, un accidente, me rompo varios huesos por un choque. Esos son dolores que son agudos, son muy fuertes, por lo tanto voy por el ascensor y después le hago como la pérdida, ¿sí? de esa adicción a las drogas. O sea que voy regulando para que el paciente cada vez necesite menor cantidad de drogas. Después de un paciente así, ¿puede quedar la persona adicta? Sí, lamentablemente sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es subjetivo, muchas veces los daños, ¿sí? Los daños que quedan, los traumas, las fobias que quedan, van a ser difíciles y se suplen muchas veces por eso. O sea,